Hola, saludos a todas las personas que están presenciando esta actividad. A nombre de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, EUNED, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos muchísimo a la Cámara Costarricense del Libro y a la Librería Internacional por la logística para la organización de este evento, que se enmarca en el Festín Libro 2021, La Independencia de Leer. En esta ocasión presentamos libros novedades de la colección Vieja y Nueva Narrativa Costarricense. Se trata de una colección creada por nuestra editorial para combinar clásicos de la literatura costarricense a la par de nuevas propuestas de autores contemporáneos. En esta ocasión vamos a presentar los libros Íntimas de Arabella Salaberry, y el libro Había una vez un tirano llamado Edipo, de don Rafael Ángel Herra. Vamos a contar con la participación también del encargado de la colección, don Guillermo Fernández. Es bueno recordar que esta colección ha tenido entre sus encargados a distinguidas personalidades del ámbito literario y cultural costarricense, como don Alberto Cañas y Ali Víquez. Actualmente, como les mencionaba, la colección está a cargo de don Guillermo Fernández. Vamos a presentar a nuestros invitados de esta ocasión. Don Guillermo Fernández, encargado de la colección Vieja y Nueva Narrativa Costarricense. Es escritor, se graduó en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, es máster en Docencia Universitaria. Ha publicado los libros de poesía La mar entre las islas, Estocada final, Danzas, Hojas de ceniza y El país de la última tarde. En el género de cuento ha publicado los libros Efecto Invernadero, Hagamos un ángel y Tu nombre será borrado del mundo. En novela ha publicado los títulos Babelia, Nebulosa.com, Ojos de muertos, Te busco en las tinieblas y El ojo del mundo. 4 de sus libros forman parte del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública y ha recibido los siguientes premios literarios. Premio Joven Creación en 1982, Premio de los Juegos Florales de Guatemala en Poesía en 1997, Premio Nacional de Poesía Aquileo J. Echeverría en ese mismo año, Premio Nacional de Cuento Aquileo J. Echeverría en 2014 y Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría en 2019, así como el Premio Centroamericano Rogelio Sinán de Poesía en Panamá en 2020. Doña Arabella Salaberry es escritora y actriz. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en 2 ocasiones, 2016 en la rama de cuento y 2019 en poesía. Ella se ha formado en varios países latinoamericanos con estudios en artes dramáticas, teatro y filología. Ha publicado 9 poemarios en Costa Rica y España, así como los libros de narrativa Impúdicas e Infidelicias y las novelas Rastro de Sal y El sitio de Ariana. En 2020 editó la primera antología de poesía bilingüe, Mujeres Poetas de Costa Rica, 1980 a 2020, que reúne la voz de 50 poetas costarricenses. Su obra está presente en antologías, periódicos, revistas y blogs literarios en Costa Rica, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, España, Italia, Polonia y la India, así como en diversos escenarios y recitales. Su obra ha sido traducida al inglés, al catalán, al portugués, francés, italiano, húngaro, polaco y bengalí. Ha ejercido la presidencia y la vicepresidencia de la Asociación Costarricense de Escritoras. Y luego ha proseguido su labor de promoción cultural desde la dirección del grupo El Duende. Ha sido invitada a encuentros y festivales de escritores. Ha sido miembro de jurado en concursos de poesía y narrativa y es acreedora de numerosos reconocimientos por su labor. Además, ha sido actriz protagónica y de reparto en más de 50 montajes teatrales y ha trabajado en producción, dirección y actuación para teatro, radio, cine y televisión, además de impartir talleres de comunicación e imagen y de escritura creativa. Finalmente, pero no menos importante, nuestro otro invitado, Rafael Ángel Herra. Él es escritor y filósofo. Realizó estudios clásicos y de filosofía en la Universidad de Costa Rica. Es doctor en filosofía por la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania, y fue profesor huésped en las universidades de Bamberg y Gießen de ese mismo país. Es miembro del número de la Academia Costarricense de la Lengua
y ha sido catedrático en la UCR. Dirigió la revista de filosofía de la UCR por más de 2 décadas. Fue embajador de Costa Rica en Alemania y en la UNESCO. Su labor alterna entre el texto literario, con la escritura de novela, cuento y poesía, y el ensayo, donde trata temas como la corporalidad, la violencia, el autoengaño, la estética del monstruo, etc. Además de artículos periodísticos. Ha publicado las novelas La guerra prodigiosa, El genio de la botella, Viaje al reino de los deseos, Don Juan de los manjares y El ingenio indigno. En el género de cuento, ha publicado 2 libros. Había una vez un tirano llamado Edipo en su primera edición de 1983, El soñador del penúltimo sueño, La divina chusma y El sexo fuerte. En cuanto a ensayo, ha publicado Sartre y los prolegómenos a la antropología, Violencia, tecnocratismo y vida cotidiana, Lo monstruoso y lo bello, Las cosas de este mundo y Autoengaño, palabras para todos y sobre cada cual. Además de los siguientes títulos de poesía: Escribo para que existas, La brevedad del goce y Melancolía de la memoria. Su novela, El viaje al reino de los deseos, ha formado parte de las lecturas del sistema educativo costarricense y ha sido adaptada a teatro por la Compañía Nacional de Teatro. Sus textos han sido traducidos al francés, alemán, italiano, rumano, checo y portugués. Obtuvo el Premio Internacional de Poesía Alfonso Gatto en 2019 y nos honra que actualmente forma parte del consejo editorial de la EUNED. Así que bienvenidos y bienvenida. Vamos a darle la palabra a don Guillermo Fernández, que va a hacer la introducción de nuestros invitados y de las obras que vamos a comentar hoy. Aprovecho nada más brevemente para comentarle al público que durante estos días del Festín Libro vamos a tener un 20% de descuento en todas las librerías UNED. Y por sus compras en la librería virtual van a obtener un libro sorpresa de regalo. Esto hasta el 7 de noviembre. Así que, sin más preámbulos, le damos la palabra a don Guillermo Fernández, encargado de la colección Vieja y Nueva Narrativa. Muy buenas tardes, muchas gracias Daniel, Arabella, un placer saludarte y Rafael Ángel, un placer. Bueno, estamos aquí reunidos para comentar acerca de 2 interesantes publicaciones de vieja y nueva narrativa costarricense y sobre todo queremos escuchar más bien la voz de los autores relacionado con cuáles fueron los móviles creativos de la producción de estas obras. Yo, como estuve a cargo de esta colección, eh, tuve que editarla, pues, editar cada libro y leerlo, por supuesto, y me he familiarizado con los temas que abordan las diferentes obras. Puedo decir que en el caso del libro Íntima de Arabella, pues fue un libro que realmente fue como a solicitud, ¿verdad? Porque en el momento en que Arabella se lanzó como escritora hace ya sus años, pues yo me interesé mucho en su producción y creo que está abordando el tema, el enfoque, el tema relacionado con las mujeres y sus problemas cotidianos, eh, cosa que es novedoso en nuestro medio porque no había tanto énfasis en estas temáticas como lo son también otros actualmente. El libro a mí me parece, Íntima, me parece un libro que explora a lo largo de varias historias aquellas zonas oníricas de las mujeres, más que todo mundos subterráneos que no se atreven a declarar de forma tan explícita. Entonces queda todo como en una penumbra, en una simbología muy sugestiva. Así es como lo percibí yo como lector. Íntimas, pues, su nombre misma lo dice, lo íntimo es lo que está de alguna forma subterráneo, es lo que no se declara, es lo que se tiene a veces miedo de exponer, de publicar. En este caso, los diversos personajes femeninos de Arabella narran casi indistintamente de una historia a otra
sus historias muy personales, muy en la sombra, ninguna feliz, por cierto. Son historias de alguna manera que pueden catalogarse como tenebrosas, como sombrías, a veces sangrientas. Entonces, a mí me encantaría, Anabela, que nos hablaras un poco acerca de la concepción de, de este grupo de relatos que llama tanta la atención por eso mismo, ¿verdad? Por bueno, por su gran valor poético, porque yo me encuentro aquí con mucha poesía también, y por su manera de abordar el tema de las mujeres y de su vida cotidiana, de ninguna forma realista, de ninguna manera explícita, sino como bordeando, como ya lo dije, lo onírico, lo subterráneo, si fueras tan amable. Pues encantadísima saludarles a ustedes, mis queridos contertulios, y bueno, saludar a las personas que nos están siguiendo. Siempre es un gusto estar en contacto con el público lector, con las personas interesadas en el libro, que lamentablemente cada vez somos menos, entonces entre más mejor. Yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre el tema de vieja y nueva narrativa. Yo siempre he pensado que me van a poner en la vieja narrativa. En fin, un chiste tonto. Por la edad, ¿verdad? En todo caso. Bueno, sí, ese libro evidentemente surge específicamente de ese mundo, del mundo de los sueños. Em, Cuando comencé a escribir Impúdicas, el libro estaba dividido en 3 segmentos. Uno era la vigilia, que eran historias, digamos, más realistas. Otro era la duerme vela, que eran historias que transitaban por ese espacio incierto entre la vigilia y el sueño. Y luego estaban los sueños. Y resulta que con los sueños comencé a consignar de una manera concreta lo que yo soñaba, porque pensé que ahí había un filón inexplorado que sería interesante pues traerlo a la luz. Pero los libros, como lo he repetido en muchas ocasiones, van tomando su propio camino. Yo no soy una escritora, digamos, intelectual que planifico lo que voy a hacer, que si abordo una novela, tengo una estructura muy definida. Yo escribo básicamente por impulso y luego comienzo a acomodar los elementos. Ese es, digamos, el proceso mío de escritura. Y me pasó que Impúdicas fue tomando su propio camino. Comenzó como un homenaje al Caribe, desde su arquitectura, etcétera, etcétera. Luego pasó a un libro que exploraba la condición femenina, y me di cuenta de que yo venía haciendo eso en la poesía y que era como una especie de mandato, continuar esa línea de trabajo. Y ahí aparece este mundo, este universo de los sueños, que originalmente iba a ser una partecita de Impúdicas, pero comenzó a crecer y crecer y crecer, y tenía un montón de sueños ya elaborados desde la literatura. Entonces decidí escribir, organizarlos en el primer libro, que fue Infidelicias. Pero me sucedió lo mismo. Yo seguí consignando sueños y consideré que ese universo de lo soñado podría eventualmente tener algún interés en el sentido de mostrar esa parte íntima que no se expone, que se guarda. Y yo, pues, en definitiva, pues soy muy impúdica. No tengo mucho problema en mostrar esa parte, y creo que es un mandato, porque para que haya una verdadera comprensión entre las personas, creo que es importante que conozcamos nuestros más íntimos deseos y nuestras más íntimas necesidades. Eh, no sé si es por mi paso por el Caribe,
que nosotros en el Caribe vivimos muy expuestos, muy ventana abierta emocionalmente. Somos una población gritona que exterioriza lo que siente con mucha más facilidad que la gente que vive en la meseta central o en las partes altas. Y eso es una constante, porque no solamente en Costa Rica, sino que en Venezuela, por ejemplo, hay una diferencia impresionante entre la gente de la costa y la gente de los Andes. Lo mismo en Colombia, o sea, el bogotano y el de Cartagena no tienen absolutamente nada que ver desde la perspectiva de su idiosincrasia. Y esa necesidad de comunicación creo que me llevó a seguir consignando sueños y elaborándolos literariamente. Y bueno, ahí está el producto, que es ese segundo libro. Anoche, por ejemplo, tuve un sueño loquísimo y dije, bueno, me voy a poner a escribirlo. Después dije, bueno, no, ya es excesivo. Creo que es un material también interesante para las personas que hacen psicoanálisis o las personas que están en los temas de psicología. O sea, tener elaborado literariamente ese mundo muy cerrado. Ahí se exploran muchas temáticas que, como bien lo decías, Guillermo, que son pues más bien tenebrosas. Todo el tema de esa maternidad incierta, por ejemplo, qué tanto sí, qué tanto no son los hijos una carga o no, un deseo o no, sobre todo para la mujer, qué tan, ¿cómo decirlo? Eh, Tan inapropiada se siente frente a ese gran tema, a ese gran compromiso de formar a otro ser que ha sido, que ha sido producto de su propio cuerpo. O sea, hay una serie de temas que sí, la miseria desde la perspectiva también femenina, el cuento ese de la mujer que pierde los anteojos en la olla de frijoles, ¿verdad? Eh, Traté de anclarlos, por decirlo de alguna manera, con alguna realidad, pero están basados, pues como bien lo decís, en ese mundo escondido, en ese mundo casi prohibido, que es el mundo de los sueños, y que me pareció tan interesante que Freud lo considerara como la otra escena, ¿verdad? Esa es la escena vedada, la escena que no exponemos, aparece durante los sueños. Y sí te puedo decir que sí están literalmente basados en los sueños. Solamente la parte de los sentimientos, esa parte pues no es tan así, pero digamos, en un proceso de ensoñación, personificar los sentimientos, pues también me pareció que era un ejercicio interesante, no solamente desde la literatura, sino desde la comunicación. ¿Cómo vemos, cómo veríamos si el odio fuera una persona, o si el amor o la ternura fueran personas? Entonces ahí hay otro espacio también casi de juego, diría yo. Yo hablo mucho, así que cállenme. Ah, aquí en el relato de la pesadilla voy a leer lo siguiente. Los miedos suelen ser inversamente proporcionales a la edad y los miedos de los 6 años son inconmensurables. Explícanos un poquito de eso acerca de los miedos que está a lo largo de todas estas historias y que de alguna forma para mí conforma el personaje principal de estos relatos que están como muy hermanados. Hay una gran unidad temática, definitivamente. Incluso hasta podríamos pensar que se trata de una sola historia. ¿Qué son los miedos en estas mujeres, niñas, adultas? ¿A qué se enfrentan ellas? ¿Cuáles son sus monstruos? Si el mundo de la infancia
Yo creo que hay muchos matices. Por supuesto que hay seres privilegiados que tienen un paso por la vida pues mucho más amable, ¿verdad? Pero también hay muchas otras personas, y me incluyo, que no han tenido ese privilegio. Entonces, hay el gran temor, creo yo, es el no sentirse seguros. Para la niñez la inseguridad creo que creo que un niño puede enfrentar cualquier situación en tanto se sienta seguro y respaldado. Cuando no tiene eso es como una pequeña cascarita de nuez en un océano. Entonces el mundo se transforma en un solo temor alrededor. Y creo que en ese libro, perdón, ese cuento está pues muy dirigido a eso, ¿verdad? Y era una pesadilla, esa pesadilla que cuento ahí en esa historia que yo la tenía. Cuando yo era más pequeña, tenía a ese personaje siempre alrededor mío. Y era un personaje espantoso, y lo más espantoso era el silencio alrededor de ese personaje. Entonces, yo creo que esa sensación de no estar seguro es pues lo que más puede conmover a un niño. Creo que cualquier circunstancia, hasta las vicisitudes económicas, o sea, cualquier otra circunstancia puede afrontarla muy bien, pero la inseguridad, pues no, te marca para siempre. Claro, y la falta de comunicación, por ejemplo, estos personajes no tienen salidas, porque igual aquí se dice, niña, ver y callar, los niños no se meten en conversaciones de grande. Niña, no pregunte, los niños preguntones son un fastidio. Así mejor el silencio, pero a veces sentía las preguntas atragantadas en la garganta y se ahogaba. A ella le gustaba conocer y entender. También le gustaba inventar historias, oía un retazo y completaba una historia. En general, la niña vive en un mundo terrorífico, ¿verdad? Un mundo de incomunicabilidad, y es lo que este cuento transmite en forma muy adecuada, me parece que que logra transmitirnos ese estado de desamparo, Arabella, y en general esos personajes que has creado transmiten el desamparo, ¿verdad? A lo largo de todas estas historias. Em, ¿Qué es el desamparo para vos como autora que tratás tanto este tema en estos relatos? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el origen? ¿A qué se enfrentan? ¿A qué peligros se enfrentan las mujeres entonces, según estas historias, para ir redundando el tema? Sí, me estás sacudiendo, Memo, con estas preguntas. Me estás sornagueando, niño. Bueno, pues sí, evidentemente todos los personajes en mayor o menor grado tienen esa sensación de desamparo. Pues también yo creo que los escritores, las escritoras siempre partimos de las experiencias de vida que se van teniendo, ¿verdad? La vida mía no fue muy sencilla. Posiblemente yo me sentí en mi primera infancia también pues muy desamparada, pero no solamente eso, es que las mujeres sistemáticamente estamos sometidas a muchísimas presiones de muy diverso tipo como seres sociales, ¿verdad? Yo creo que seguimos estando en una gran desventaja de manera permanente. Cada vez que yo me asomo al tema del asesinato de una mujer por situaciones tan nimias, yo me estremezco realmente porque a los hombres no les sucede. El tema del acoso, a mí me enferma todo este tema del acoso Claro, y se normaliza está y se dice normalizado. que qué importa si eso es ser simpático, eso es ser amable. Y las mujeres se empiezan a arrinconar eh, y justamente no hay quien las ampare, a no ser que ellas tengan la fuerza para levantar la voz y hablar. Hay
definitivamente, tanto a nivel social como a nivel de hogar, hay pues, una clara tendencia que la mujer pase en una situación de desamparo. Entonces, a mí me interesa, eh, no me lo propuse formalmente tampoco hablar de estos temas, pero yo me considero una escritora que escribe desde los ovarios, o sea, yo escribo desde lo que me mueve emocionalmente. Mis impulsos para escribir son desde la emotividad y estos son los temas que a mí más me mueven. Entonces, algunas veces he dicho, bueno, pero ¿por qué no cambio y por qué no hago otro tipo de novela? Ahora estoy inmersa en una novela que es la relación madre-hija, muy complicada la bendita novela, para mí, para escribirla, ¿verdad? Pero yo creo que es casi una especie de mandato, o sea, no, si eso es lo que yo necesito hacer, no me voy a torcer yo sola la mano, yo continúo escribiendo en la línea que yo espero que haya lectores y lectoras que les mueva lo que escribo y que les permita pues una reflexión sobre estos temas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, sí, va a llamar muchísimo la atención esos temas. Y una última motivación, por decirlo así. Hay uno en el que se titula, bueno, Historia romántica, en la que te referís directamente al mundo literario. Parece como que también sos bastante juiciosa y crítica al respecto. Empezás con un testimonio. Ya cargaba a mi espalda varios encuentros literarios. Había disfrutado el minuto de fama que otorgan y sabía que no van para más. Esa tarde mi resistencia al límite. Estaba cansada después de la inmersión dentro de textos de una cantidad inconmensurable de poetas, unos cuantos iluminados, la mayoría infumables. Bueno, ¿a qué te referís con eso? Contanos. ¿Es el mundo literario también inspiración para Arabella, la escritora? De alguna forma se ha convertido en materia literaria en sí mismo. En realidad era casi un guiño, ¿verdad? Porque a veces sucede, a mí me ha tocado estar en unas maratónicas y me imagino que a ustedes dos también, ¿verdad? De 3 horas oyendo y oyendo y oyendo y bueno, algunos maravillosos, pero no todos los escritores tienen el mismo don de ser maravillosos. Entonces, este, y sí, me ha tocado en México, en Venezuela, o sea, en muchos lugares en donde he tenido el privilegio de estar y estar invitada, y por supuesto hay que tener buena cara y ser muy amable y estar con todo el corazón, pero hay algunos momentos en que uno dice, ya, ya no más, sí. En fin, Ahí está entiendo, ajá. ajá, No, que entiendo, también decime. adelante, adelante. No, No, adelante, adelante. entiendo que hay muchos escritores y escritoras que están en proceso y desde ese momento, o sea, desde esa perspectiva, los miro con todo mi cariño, por supuesto. No es que yo no me interesa ser hipercrítica ni mucho menos. O sea, creo que todo el mundo tiene derecho a su propia voz y a su expresión en tanto se esté trabajando por algo, ¿no? Claro. En fin. Sí, Arabella, es importante la retroalimentación, ya que tus cuentos o tus historias, por decirlo así, más que cuentos, estimulan mucho la imaginación, ¿verdad? Eh, Sorprenden por ser eh, laberintos oníricos donde se tienen visiones de mujeres muy atormentadas, muy enfrentadas a sus propios demonios, reales e imaginarios, ¿verdad? Entonces creo que tu libro va a ser de alguna forma muy bien recibido por el público, por la honestidad con el que está plasmado ahí el mundo onírico de Arabella. Pasamos ahora a hablar con Rafael Ángel Herra, que es un autor también bastante conocido en nuestro medio. Es un autor que además tiene la peculiaridad de que asume literariamente sus inquietudes filosóficas,
¿Cómo estás, Rafael? Quisiera hacerte nada más unas cuantas preguntas con respecto a esta reedición de tu libro, ¿verdad? Tu libro ya había sido publicado y no formaba parte de la colección. Había una vez un tirano llamado Edipo, ¿verdad? En este libro están recreados varios temas históricos, incluso el mismo mito de Edipo Rey, pero es una reconstrucción total hecha por el autor. Si uno abre el libro creyendo que va a encontrarse las historias legendarias de Barrabás, Edipo, todos los que están en la elaboración, es como si hubieras descrito la historia. ¿A qué se debe ese nuevo enfoque? ¿Cuál fue tu preocupación principal? Sé que abordas mucho el tema de la violencia, que es una de tus inquietudes más grandes. El tema de la violencia, del poder, el tema de la sumisión. Te dejo con la palabra. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación sobre nuestros trabajos en la colección Vieja y Nueva Narrativa Costarricense. Bueno, son muchas preguntas y todas exigen un recuento de muchos temas y de muchos puntos de referencia. De algún modo, esta obra yo creo que me indicó los caminos que me interesarían a lo largo de la producción literaria y filosófica también. Ahí se puede encontrar sintetizado, bueno, presente el tema del poder, sobre todo desde el punto de vista temático, el tema de la violencia, el tema de la identidad, de la crisis narcisística de los personajes, que es una crisis de toda personalidad en el fondo. Bueno, y así algunos otros temas que luego yo seguiría más adelante en obras distintas. Pero también este libro es de algún modo traza una línea experimental, una línea en la manera de contar. En realidad yo no sigo un patrón, aunque mis trabajos no son en su mayoría realistas. Tengo algunos textos realistas, pero no es la orientación principal en la cual me interesa crear mundos literarios. Sino que más bien yo diría que para usar una expresión que después del posmodernismo se ha venido a utilizar para cobijar diferentes tendencias de la literatura, yo creo que yo trabajo literatura inusual, no fantástica, o bien, lo inusual incluye lo fantástico, incluye lo insólito e incluye la ciencia ficción. Es un término más amplio, opuesto al realismo, opuesto a la intención o a la pretensión de demostrar caras de la realidad que tal como pretende la literatura, tal como quiere la literatura realista. En este sentido, había una vez un tirano llamado Edipo. Mi interés se centró también en definir qué tipo de literatura me interesaba y en qué líneas de la literatura moderna podía yo inscribirme para encontrar los temas y los conflictos que dan sentido a los relatos. Yo experimenté mucho. En realidad, cada texto que escribo es una forma experimental, es una manera distinta de narrar, o de incorporar el narrador en el texto, o de retomar temas, hablando de la intertextualidad, temas de la literatura tradicional o temas clásicos. En este caso, hay varios en el libro, que es una colección de varios cuentos
3 cuentos largos y otros breves. Construyo el tema de Barrabás y lo interpreto de una manera muy diferente al concepto bíblico. Interpreto el tema de el topos de Odiseo, el topos del Minotauro, el topos de la obediencia, el topos de la conspiración, y me enfrento con Edipo, y Edipo es una forma de contar en donde hay una voz narrativa que incorpora las distintas voces, incluida la del coro, y donde el hilo conductor es la evocación del texto de Sófocles y del mito, de la nación griega, pero con algunos énfasis, en particular el tema del poder. El tema del poder en realidad está presente en todas las expresiones culturales y se concreta de distintas formas en la literatura. Casi en cualquier obra narrativa o dramática pueden encontrar el tema del poder. Rafael Ángel, una digresión, bueno, no es una digresión, es un apunte a lo mismo que estás diciendo sobre este cuento largo sobre Edipo. Tal parece que Edipo es sabedor del pronóstico del oráculo, que lo ubica en un momento en que se le va a cobrar sus excesos, pero no le importa, como que se hace el ciego y el sordo. A él no le interesa, es decir, entiendo que este símbolo de Edipo en este cuento se refiere a cualquier tirano que de alguna forma reconoce que su poder no es eterno. En algún momento va a ser depuesto y va a ser juzgado y va a pasar por un crisol, pero la necesidad del poder es tan intensa, el placer que el poder en sí mismo produce es tan, digámoslo así, incontrolable, que no importa si hay oráculos, no importa si es Tiresias el que nos dice de frente que el reino está medido, que el reino va a terminar y que de pronto vamos a ser ajusticiados, como el mismo caso de este Edipo. Sí, así es. En la conclusión de este relato, Edipo conoce su apoteosis y no termina el cuento a la manera de Sófocles, sino que termina a la manera de cualquier dictador que entona un discurso casi profético en donde se reafirma y reafirma su voluntad de dominio. Yo utilicé un tono más bien trágico, dramático, apoteósico, para crear esta exaltación final de Edipo, o más bien autoexaltación de Edipo. O sea, el tono dramático, fuerte, impositivo, va definiendo la trayectoria de Edipo después de la anagnóresis, como llamaba Aristóteles, o sea, el reconocimiento, cuando se da cuenta quién es él, cuando descubre su identidad. Esta identidad es la de la predicción mítica, del oráculo. Sin embargo, él no se autocastiga como el Edipo clásico, sino que más bien toma por su cuenta, asume
toda la fractura en la realidad que ha aportado y sobre ello se monta para ascender con su discurso a un proyecto de dominio total. Y yo creo que presenta la aspiración de todo poder. Todo poder en el fondo tiende a buscar un espacio sin límites, a ir más allá en la búsqueda de la obediencia de los otros, en la forma en que los otros tienen que responder al poder. Y esto es una... es una tendencia, no sé si se podría hablar de una condición, una de las formas de la condición humana. Esto habría que explicarlo porque de qué manera ocurriría que el ser humano, que en el ser humano se puedan determinar estas tendencias y que esto pudiera probarse, ¿verdad? Desde el punto de vista científico. Pero desde el punto de vista emocional y tal como lo retoma la literatura y tal como lo retoma la práctica del poder en los países, el que ejerce el poder tiende a una búsqueda ilimitada. No, el que ejerce el poder no quiere conocer los límites. En realidad, por eso el Estado ha evolucionado desde antiguo y ya más con los cambios en la ilustración, como una forma organizada de la sociedad para contener el poder. Porque si no, el poder se despliega de manera ilimitada. Sí. También... Claro, ajá, sí, adelante. No, iba a decir que también el otro texto, el de Barrabás, va en esa dirección a otra escala, ¿verdad? También hay una exploración en esta línea, pero más bien en el delirio de un personaje que tiene una doble identidad, que es al mismo tiempo el Barrabás bíblico y un torturador de una dictadura contemporánea. Es una doble... Un doble, y siempre es el torturador, claro. en el que a otra escala distinta a la del tirano, el torturador está directamente con los pies en la tierra frente a la víctima y su intención es también dominar de manera absoluta la voluntad por medio del terror, por medio del dolor, por medio del sufrimiento como posibilidad y como realidad. Esta asociación entre el torturador y Barrabás, ¿cómo se te ocurrió? Es decir, en la Biblia uno puede especular que el ladrón absuelto es valorado más por el pueblo que el mismo Mesías, por decirlo así, y vos lo asociás al torturador de cualquier régimen dictatorial latinoamericano. El Barrabás se expande su significado. Es de esta forma como lo querés concebir dentro del cuento. Sí, sí. Yo quería impregnar el personaje con un halo religioso, tradicional, porque de algún modo las religiones, ¿verdad?, han consagrado también la tortura. Esta es una forma también de darle legitimidad a la conducta destructiva del torturador. Igual que el tirano trata, en algunos casos, de asociarse a alguna forma religiosa de legitimidad del poder. Eso es muy claro con la tradición en la historia europea, ¿verdad? Cuando el Imperio Romano cambia radicalmente a un estado confesional, ¿verdad?, que fue en realidad lo que ocurrió con las reformas de Constantino. Claro. Entonces,
más adelante con la Inquisición, pues es mucho más claro, es mucho más clara esta identidad entre religión y ejercicio del poder. Pues bien, yo traté de reencontrar eso a otra escala, una escala más pedestre, ponerla sobre los pies en la figura del torturador. Es decir, fíjense que hay un problema, que todo acto necesita legitimarse a sí mismo. Un sujeto no actúa sin considerar que está actuando bien. ¿Y cómo logro yo actuar, calificar mi acto como acto bueno, si no es a partir de alguna forma que me trascienda, que me dé ¿verdad? Si yo represento a algo superior a mí y actúo en función de eso, entonces tengo así ya el permiso de ejercer mi oficio. En este caso es el oficio del torturador. Es decir, no se puede concebir, a no ser que se trate de mentes enfermas o ya de carácter psiquiátrico, ¿no? En la vida cotidiana, el que actúa, aunque actúa según cierta escala de valores, aunque actúe mal, él de algún modo encuentra una legitimidad para sentirse justificado y autoexcusado, ¿verdad? Él se excusa a sí mismo. Hay personas que son muy, en la vida cotidiana, muy sensatas y muy correctas, de pronto en una situación de poder pueden cambiar completamente. Y entonces reaparece esta personalidad que encontrará su legitimación en fuentes de legitimidad externas a él. Puede ser el Estado, por ejemplo, puede ser la religión. Exacto. Quisiera aportar lo siguiente. El torturador en sí mismo es un psicópata, pero es un nacionalista, es un patriota si está amparado por el Estado. Eso fue lo que yo entendí de este interesantísimo cuento. En general, tu obra pasará por ser permanente en cuanto siempre nos va a generar muchas inquietudes, Rafael Ángel. Bueno, ese sería mi aporte y yo les agradezco mucho a Adela y a Rafael Ángel por, bueno, primero, disponer su obra para la colección y por este espacio tan interesante que nos han concedido. Muchas gracias de mi parte. Muchas gracias. Bien. Agradecida y bueno, un placer estar con ustedes. Realmente siempre es un gusto escucharlos. Mi abrazo cariñoso a los tres, a los cuatro. Bien, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero se les agradece mucho su participación y sí, muy acertadamente, como dijo don Guillermo, el haber escrito, como no, se les agradece el ofrecer su obra al público y ahora formar parte de la colección Vieja y Nueva Narrativa. Antes de terminar, nada más quisiera recordarle al público que nos está viendo que durante estos días del Festín Libro hasta el 7 de noviembre, nuestra editorial va a tener un 20% de descuento en las librerías y un libro sorpresa de regalo por sus compras en la librería virtual. También me encantaría mencionar que dentro de esta misma colección Vieja y Nueva Narrativa Costarricense se han publicado recientemente, además de los libros que ya se comentaron aquí, Íntimas de Arabella Salaberry y Había una vez un tirano llamado Edipo de Rafael Ángel Guerra, se han publicado recientemente El Eterno Transparente, una colección de cuentos de Linda Berrón. Se reeditó la famosa novela El Domador de Pulgas de Max Jiménez y están en preparación, ya casi a punto de salir, una colección de cuentos de don Rodolfo Arias Formoso y una novela de Alicia Miranda. Así que esas son las novedades de la colección Vieja y Nueva Narrativa Costarricense. Muchas gracias a la Librería Internacional y a la Cámara Costarricense del Libro por la organización de esta actividad. Muchas gracias a nuestra compañera de promoción editorial, Ana Carolina Arias,
Y con esto nos despedimos. Saludos a todas las Gracias. personas que nos vieron y por supuesto un agradecimiento a ustedes.